del informe. Presenciamos ahora mismo el desarrollo de estas comisiones generales. José Arévalo, en el uso de la palabra, él es presidente de FEDENADOR. A todos los miembros y asambleístas presentes, así como a dirigentes y deportistas y exdirigentes también de el deporte que nos une a todos. Bien, yo claramente en otras circunstancias he dicho que para mí genera un apresuramiento el hecho de reformar una ley del deporte o modificar una ley del deporte previo a una competencia de ciclo olímpico. La evaluación y el análisis que se debería determinar hacia la misma debe ser una vez que termine en el contexto de las competencias y de ahí ir determinando algunas cosas que se deben modificar. Sobre todo porque en los proyectos que vi anteriormente y parte del que estamos tratando actualmente, sí no se considera la autonomía de los organismos deportivos. Tenemos que tener bien claro que el contexto del deporte debe, dentro de su concepto, estar alejado de elementos políticos y determinarse sobre principios de legislación deportiva. He visto algunas cosas en esta ley, como por ejemplo el tema del alto rendimiento, del cual voy a hablar, de acuerdo a lo que dice el artículo 53. En aquel artículo 53 de este proyecto de ley se habla de asociaciones deportivas de alto rendimiento. En ese concepto, en el artículo 43 de esta ley, se habla del deporte formativo y se excluye a las asociaciones deportivas provinciales. Cabe el interrogante ahí, ¿quién se va a encargar del deporte formativo? Cabe el interrogante, si hablamos de lo que dice el artículo 53 de asociaciones de alto rendimiento y a su vez hablamos en lo que dice el artículo 55 de este proyecto de ley de quienes hacen parte de las federaciones ecuatorianas y hablamos de mínimo de 5 asociaciones de alto rendimiento, tenemos claro que necesitaríamos un promedio de 25 clubes cuya característica es alcanzar el alto rendimiento y no la formación. Un elemento fundamental del deporte. Señores, si ustedes no hablan de formación en esta ley, diría yo, no se preocupen en tratar de aprobarla. La esencia del deporte general es la formación. Si no hay formación, es imposible hablar del contexto hacia el alto rendimiento. Y vemos que hay un desbarajuste entre lo que se considera deporte formativo, entre lo que se considera asociaciones de deporte de alto rendimiento, en función de la línea de lo que he presentado en este proyecto. Creo que esto debe considerarse. Es más, yo dentro de la propuesta que voy a hacer por escrito, la digo aquí públicamente, estamos considerando de que se establezca que efectivamente las federaciones ecuatorianas por deporte consideren a las asociaciones provinciales y a los clubes. ¿Qué significa esto? Que dentro de su proceso de estructuración tenga un papel fundamental las asociaciones provinciales y los clubes de la participación de los torneos nacionales. Elemento fundamental que yo considero que está afectando la autonomía deportiva y explico por qué. Se está afectando la autonomía deportiva porque ya como lo dijo el economista Danilo Carrera, se establece cuáles son aquellos elementos que hacen parte del movimiento olímpico y aquellos elementos que hacen parte de la estructura del movimiento olímpico. Y ahí están las federaciones nacionales y ahí están los clubes. ¿Saben lo que podría pasar? Bueno, lo que podría pasar es que se está dejando de considerar aquella resolución de Naciones Unidas, la cual es la ARES 69-6, en la cual ya se habla en el año 2014, reconocida en la Asamblea de Naciones Unidas, de la autonomía del deporte. Y claramente dice que apoya la independencia y la autonomía del deporte, así como la misión del Comité Olímpico Internacional y como líder del movimiento olímpico. ¿Saben lo que significa esto? Que si no hay la reforma necesaria
en función de este proyecto borrador y no se consideran estas propuestas, es muy posible que haya una afectación en la participación internacional de los atletas. Inmediatamente el Comité Olímpico Internacional va a observar este proyecto y esta violación de la autonomía de los organismos deportivos. Hablar de asociaciones por deporte de alto rendimiento es un peligro para la estructura del deporte nacional. Y dejar por fuera a las asociaciones provinciales por deporte es destruir la estructura básica del deporte para llegar al alto rendimiento. Eso en ese contexto. Quisiera también establecer algunas consideraciones adicionales, no quiero tomarme mucho tiempo. También estoy de acuerdo que el contexto de disolución e intervención de las organizaciones deportivas debe tener un debido proceso, debe estar establecido, debe considerarse algunos elementos puntuales porque sigue violando el contexto de la autonomía. El Estado debe tener menor participación en la ejecución de la intervención de los organismos deportivos. Debe ser una intervención mínima en función de los recursos, más no en el área administrativa, más no en el área técnica. El desconocimiento sobre este tipo de situaciones va a generar o va a seguir generando afectaciones en las estructuras. De la misma manera, ahí dentro de lo que dispone el artículo 139 del proyecto, se habla de la estructura de las organizaciones deportivas, un tema que si bien es cierto, ya se considera dejar la intervención de cierto sector del Estado y de ciertas condiciones políticas en función de las federaciones provinciales, pero hay un tema que no se está considerando y que creo que yo debería ser bastante importante en virtud de que sí, ya no tenemos el 5% de las llamadas telefónicas. Hoy pensar en volver a ese 5% de las llamadas telefónicas es imposible porque evidentemente la telefonía fija sobre la telefonía celular tiene una diferencia abismal. Hay otros elementos que sí se podrían determinar de esa manera. Es importante recalcar que el contexto de la nueva ley de beneficio tributario y su reglamento es un incentivo para el deporte y para las empresas, pero también nos preocupa muchísimo el contexto de pandemia. Es fabuloso ese proyecto en función de que tuviéramos una condición económica adecuada. Pero adicionalmente a esto nos estamos olvidando del gran problema que tienen las organizaciones deportivas, no solamente desde las ligas cantonales, las ligas barriales, las federaciones provinciales, el agua y la luz. Si bien es cierto, en la normativa vigente se establece que el Estado, bajo ciertas circunstancias, repondría esos valores, esa situación es bastante compleja. Considero que se debe, dentro de esa estructura, proponer la eliminación del pago de agua y luz de los escenarios de las organizaciones deportivas que conlleven el tema del deporte formativo y alto rendimiento, sin hablar del profesional, que evidentemente es totalmente diferente. Así que considero que ustedes, señores asambleístas, señores miembros de la comisión, es importante que la consideración, con esto termino, es importante que la consideración de las propuestas, que las vamos a hacer llegar también por escrito, sean avalizadas y posteriormente tomadas en cuenta. Caso contrario, este proyecto de ley debería ser archivado. Yo considero aquello y bajo esa premisa dejo y les agradezco muchísimo. Muchas gracias su presencia y participación. Tiene la palabra el señor Santiago Chango, presidente del Comité